Continuamos con su programa, La Mañana de NTN 24. Hoy la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, va a comparecer ante la Asamblea Nacional a presentar su informe de gestión del año 2015. Funcionaria, recordemos que ha sido cuestionada por su inacción frente a las denuncias de violación de derechos humanos. Será la primera vez que la fiscal de Venezuela comparezca ante una Asamblea Nacional de mayoría opositora. La ampliación de esta información con nuestra periodista permanente en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día, 8:24 de la mañana en Caracas. Adelante. Karen Ruth, muy buen día. La sesión ordinaria está prevista para las 2 de la tarde, hora local. El primer punto, la comparecencia de la fiscal Luisa Ortega Díaz, por primera vez ante una asamblea de mayoría opositora. Y para hablar de este tema me acompaña un diputado de la Asamblea Nacional, se trata de Juan Andrés Mejía. Le damos la bienvenida a NTN 24. ¿Y qué expectativa tiene la oposición de esta comparecencia de la fiscal? Mira, bueno, hoy, como lo establece la Constitución, debe presentarse la fiscal y por supuesto que el tema que nos interesa a todos los venezolanos es cómo ha sido manejado el sistema de justicia en nuestro país. Es un tema que no fue tocado por el presidente de la República en la rendición de su memoria y cuenta hace un par de semanas y es un tema que afecta a todos los venezolanos sin distinción de razas o afiliación política. Se estima, según las cifras de la ONG Observatorio de Violencia, que alrededor de 27.000 personas fueron asesinadas o tuvieron muertes violentas en el año 2015. Y bueno, son temas que nosotros queremos conocer, queremos saber cuáles son las cifras del gobierno, cifras que no ha dado a conocer en los últimos años, queremos saber qué esfuerzos se están haciendo desde la Fiscalía General de la República, desde el sistema de justicia en general, para solventar esta grave crisis que en estos 18 años no ha hecho sino agravarse y profundizarse y es un mal que hoy afecta a todos los venezolanos. Ahora bien, es una comparecencia, no se trata de una interpelación. Entonces los diputados no van a poder hacerle preguntas a la fiscal Luisa Ortega Díaz. ¿Qué tanto pueden esperar entonces que haya esas respuestas que ustedes piden? ¿O luego sí podrá haber una interpelación? Bueno, hoy lo que va a suceder es precisamente eso, es una rendición de memoria y cuenta. El artículo 244 de la Constitución establece que todos los ministros y las cabezas de los poderes públicos de nuestro país deben comparecer dentro de los primeros 60 días del año ante la Asamblea Nacional para rendir un informe de memoria y cuenta extenso donde se especifique pues cuál fue el desempeño del año anterior. Nosotros esperamos que se aborden los temas de interés público, pero de no ser así, por supuesto que entre nuestras funciones podemos llamar a interpelación a la fiscal y a cualquier ministro que consideremos que debe asistir según la ley y según la Constitución a dar la información que le interesa al pueblo venezolano. Nosotros aquí no estamos buscando datos por capricho, no estamos buscando lo que no se nos ha perdido. Lo que queremos saber es cuál es la realidad de un problema tan grave, tan amplio, que ha afectado al país por todos estos años y que sin duda alguna requiere del esfuerzo de todos para solucionarlo. Ahora bien, ¿va a poder la Asamblea Nacional ejercer su función controladora cuando hemos visto, por ejemplo, ayer estaba citado el comandante de la Guardia Nacional General Néstor Reverol y la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela y no comparecieron ante la Comisión de Régimen Penitenciario? Entonces, ¿qué esperar de estos ministros si los citan y ellos no van al Parlamento? Bueno, ahí yo respondería de dos maneras. En primer lugar, la ley y la Constitución establece la obligatoriedad de la comparecencia de los ministros. Hay una excepción en el caso de que algún elemento de fuerza mayor, alguna causa de fuerza mayor, impidiese que asistiesen a la hora establecida, pues ellos pueden diferir hasta una nueva fecha, dentro de un lapso correspondiente, su comparecencia. Pero deben hacerlo. Y si no, hay unas consecuencias bien establecidas en la ley, tanto tributarias como penales, en el caso que fuera necesario. Sin embargo, sabemos que la ley en Venezuela no siempre ha sido cumplida, sabemos que parte del problema por el que atravesamos los venezolanos es que el sistema democrático está en crisis y es posible que el sistema de justicia y el Tribunal Supremo de Justicia avale este tipo de actos y no podamos entonces desde la Asamblea Nacional conocer a detalle pues la información que se requiere. Eso es un escenario posible, sin duda. Una de las promesas en campaña de la bancada opositora fue una ley de amnistía que a la fecha todavía no se ha empezado a discutir. ¿Cómo va ese proceso y si será Luisa Ortega Díaz en el momento que sea interpelada, cuestionada por esos 80 presos políticos que asegura tener organizaciones defensoras de los derechos humanos? Mira, sin duda alguna que esto es un tema de muchísimo interés el día de hoy. Nosotros consideramos desde la oposición que la fiscal se ha dedicado más a perseguir a políticos, a perseguir a empresarios, a perseguir a estudiantes, que a perseguir a quienes están azotando a todos los venezolanos todos los días en las calles, que a perseguir a los delincuentes, que a perseguir quienes han robado y defalcado a la nación. Esto es un tema de muchísimo interés y esperamos conocerlo. La ley de amnistía es un proceso que viene andando, es un proceso complejo, porque la persecución política en nuestro país no data únicamente de hace un par de años, una persecución de 16, 17 años, donde han sido miles las personas afectadas.
Sin embargo, hemos tenido avances y yo puedo anunciar que muy pronto, quizás esta misma semana, podamos comenzar a dar los primeros pasos firmes hacia la aprobación de una ley que le dé libertad a todos los presos y que permita a los exiliados volver a la República. ¿No será el Tribunal Supremo de Justicia un sistema de traba para las acciones que quiere llevar la Asamblea Nacional? En la apertura del año judicial veíamos a los jueces coreando Chávez vive, la lucha sigue, y a la presidenta del TSJ decir que este era un órgano supremo sobre los otros poderes. Bueno, sin duda alguna, yo creo que lo primero es no generalizar. Existen jueces en nuestro país que cumplen con su labor, que están apegados a la ley, jueces de carrera que tienen años cumpliendo su función. Sin embargo, sabemos que también dentro del Poder Judicial hay un sector que ha decidido no seguir la ley, que ha decidido trabajar de la mano con quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. A ellos les decimos que alrededor de 15 millones de personas se expresaron el 6 de diciembre, 8 millones de ellas lo hicieron a favor de la oposición, y que hay un mandato muy claro de cambio político, hay un mandato muy claro de generar las soluciones que se requieren en el país, y si el Tribunal Supremo de Justicia o cualquier poder público impidiese que los diputados recién electos hiciéramos nuestro trabajo, pues existen mecanismos en la Constitución que nos permiten remover esos poderes públicos de forma democrática y poder avanzar en una agenda de cambio. ¿Está confirmado que la fiscal Luisa Ortega Díaz sí vaya hoy al Parlamento venezolano? Todo indica que ella debe asistir. Sin embargo, como lo vimos hace un par de semanas cuando debían asistir todo el gabinete económico, es posible que a último minuto cambie de opinión. Esperamos que no sea así, esperamos poder construir las soluciones que el país requiere, y de no serlo, pues hay consecuencias penales que además no vencen, que además pueden ser aplicadas en el momento que lo consideremos, y esa es nuestra función y ese es nuestro rol que no vamos a nosotros abandonar en ningún momento desde la Asamblea Nacional. Luego de que la fiscal comparezca, otro punto a debatir inmediatamente será precisamente el sistema de justicia. Usted va a tener la palabra, va a poder intervenir en este debate. ¿Qué cuestionamientos tiene el sistema? Mira, yo creo que lo principal es entender lo que comentábamos hace algunos minutos. ¿Por qué es tan fácil condenar, es tan fácil perseguir? ¿Por qué son tan eficientes en atacar a quienes disienten, a quienes a través de un tuit en las redes sociales o a quienes a través simplemente de su opinión han dicho que están en contra del gobierno? Pero ¿por qué es tan difícil meter preso a las miles de personas que están asesinando a los venezolanos todos los días? ¿Por qué permitimos que en nuestras cárceles exista armamento de alto calibre? ¿Por qué permitimos que los delincuentes en la calle estén mejor armados que la policía? Bueno, esas son parte de las preguntas que le queremos hacer a la fiscal, que le queremos hacer al país, es parte del debate que queremos tener, porque lo que nosotros consideramos existe en Venezuela es un sistema de justicia que, en lugar de trabajar por los venezolanos, trabaja para el gobierno de turno. Bien, agradecemos al diputado Juan Andrés Mejía por haber compartido estos minutos con NTN 24, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional convocada para las 2 de la tarde hora local. Además de la comparecencia de la fiscal, el debate sobre el sistema de justicia, terminará esta sesión ordinaria con un debate sobre los sucesos irregulares registrados el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana, recordando además que hasta el momento ningún funcionario de la administración de Nicolás Maduro se ha pronunciado al respecto. Con esta información desde Caracas me despido, volvemos a los estudios en la mañana.